Mi nombre es Sofía Garza y tenía 38 años cuando un solo mensaje, la noche anterior al Día de las Madres, me hizo darme cuenta de que en mi familia ser útil nunca había significado ser amada. Empezó con algo tan ordinario que casi me pierdo el instante en que mi vida cambió. Estaba parada en mi cocina revisando la confirmación final para la mañana siguiente, asegurándome de que la reserva del brunch siguiera en pie, que las flores estuvieran programadas y que el fotógrafo aún tuviera la hora correcta. Todo ya estaba resuelto, todo ya estaba pagado, todo estaba a mi nombre, como siempre era cuando mi familia quería que algo pareciera no requerir esfuerzo. Entonces mi teléfono se iluminó con el chat del grupo familiar. Mi madre me etiquetó frente a todos y escribió: «Quédate en casa mañana. No vengas. Estamos cansados de tu lado de la familia». Por unos segundos solo me quedé mirando la pantalla. No porque estuviera confundida, sino porque no había una manera amable de malinterpretarlo. Mi esposo y mis hijos no eran familia para ellos, eran ruido, eran equipaje, eran las personas que mi madre quería borrar de la imagen antes de que se tomaran las bonitas fotos del Día de las Madres. Luego, mi padre le dio me gusta al mensaje. Un momento después, mi hermana reaccionó como si fuera gracioso. Yo respondí: «¿Con que eso somos para ustedes?». Nadie contestó. Simplemente siguieron hablando por encima de mí, bromeando sobre la ropa, el brunch, las flores y las vacaciones de verano que ya estaban planeando, como si no me acabaran de decir que desapareciera. Fue entonces cuando algo dentro de mí se quedó completamente quieto. No lloré, no les pedí explicaciones. Puse mi teléfono en la barra, abrí mi correo electrónico y luego la aplicación del banco. Después, cada cuenta que habían olvidado que estaba conectada a mí. Pensaron que de todos modos yo iba a aparecer. Pensaron que de todos modos iba a pagar. Pensaron que me tragaría el insulto porque eso era lo que siempre había hecho. 10 minutos después, el chat del grupo explotó. A las 11 de la noche mi hermana me etiquetó. A las 11:11 mi madre me etiquetó. A las 11:15 mi padre me etiquetó, todos ellos sin parar. Y fue ahí cuando se dieron cuenta de que la mujer a la que le dijeron que se quedara en casa era la única razón por la que el Día de las Madres iba a suceder. Antes de contarte qué fue lo que desapareció esa noche, por qué entraron en pánico antes de la medianoche y cómo un solo mensaje expuso años de faltas de respeto, dime cómo está el clima, desde dónde me estás escuchando y si hace juego con tu estado de ánimo en este momento. También déjame saber desde dónde me acompañas, porque me da curiosidad ver qué tan lejos va a viajar esta historia. Crecí en Mérida, Yucatán, en una casa donde la imagen importaba más que la honestidad. A mi madre, Leticia Vallejo, le importaba profundamente cómo se veía nuestra familia desde afuera. El pasto tenía que estar perfectamente podado antes de que los vecinos pudieran notarlo. La tarjeta de Navidad tenía que verse impecable. La comida para la kermés de la iglesia tenía que hacer que la gente dijera: «Leticia, siempre haces las cosas con tanta elegancia». Mi padre, Roberto Vallejo, era más callado, pero protegía esa imagen con la misma ferocidad al nunca corregirla cuando ella se equivocaba. Si mi madre decía algo cruel, él lo llamaba estrés. Si mi hermana, Carolina Vallejo, creaba un caos, él lo llamaba una mala racha. Si yo salía lastimada, él lo llamaba ser demasiado sensible. Carolina era la hija que todos notaban primero. Tenía la sonrisa brillante, el cabello perfecto, esa confianza natural y el talento para hacer que cada habitación sintiera que había estado esperando a que ella entrara. A mi madre le encantaba eso. Carolina era de quien publicaba fotos. Carolina era la que llevaba de compras antes de los eventos familiares. Carolina era la que recibía halagos por simplemente aparecer, incluso cuando otras personas habían hecho el trabajo que hacía posible el evento. Yo era diferente. Yo era la práctica, la calmada, la que recordaba los cumpleaños, limpiaba las cocinas, manejaba los detalles y notaba los problemas antes de que se volvieran vergonzosos. Cuando tenía 12 años, aprendí a hacer la cena porque mi madre estaba cansada y Carolina tenía práctica de baile. Cuando tenía 14, aprendí a calmar a mi padre cuando las cuentas lo estresaban. Cuando tenía 16, aprendí que decir «yo también necesito ayuda»
Solo hacía que todos me miraran como si hubiera roto algún acuerdo silencioso. Carolina recibía suavidad. Yo recibía expectativas. Si ella lloraba, todos se reunían a su alrededor. Si yo lloraba, mi madre decía, «Sofía, tú eres más fuerte que eso». Durante años, creí que eso era un cumplido. Pensaba que ser fuerte significaba que confiaban en mí. Pensaba que ser confiable significaba que yo importaba. Pero mirando hacia atrás, entiendo que la fuerza se convirtió en la palabra que usaban cada vez que querían que yo aceptara menos. Cuando Carolina cumplió 16 años, mis padres la ayudaron a conseguir un convertible usado porque mi madre decía que necesitaba libertad y confianza. Cuando yo cumplí 16, me dieron una tarjeta para el camión y un recordatorio de que la independencia forja el carácter. Cuando Carolina olvidaba sus responsabilidades, mi madre decía que era joven. Cuando yo cometía un solo error, me daban un discurso sobre la madurez. Cada lección en nuestra casa parecía tener dos versiones. Una versión protegía a Carolina, la otra versión me entrenaba a mí para sacrificarme en silencio. El Día de las Madres siempre fue el ejemplo más claro. Mi madre lo trataba como si fuera un día festivo de la realeza. Esperaba flores, brunch, tarjetas, fotos, regalos y gratitud. Pero rara vez parecía interesada en el tipo de amor que no venía envuelto en una actuación. Cuando tenía 17 años, ahorré dinero de mi trabajo de fin de semana y le horneé un pastel de limón desde cero porque una vez mencionó que amaba los postres de limón cuando era más joven. Me quedé despierta hasta tarde haciéndolo. Limpié la cocina después y lo puse en la barra a la mañana siguiente con una tarjeta hecha a mano. Ella sonrió por 2 segundos. Luego se volteó hacia Carolina porque Carolina le había comprado una mascada en una boutique del centro. Mi madre levantó esa mascada como si fuera un tesoro familiar. Mi pastel se quedó intacto hasta que el glaseado empezó a secarse. Esa fue mi infancia resumida en una sola imagen. Mi trabajo era útil. Los gestos de Carolina eran preciosos. La peor parte era que nadie lo decía abiertamente. Nadie me sentó y me dijo, «Sofía, tu trabajo es hacerle la vida más fácil al resto de nosotros». Simplemente actuaban como si fuera cierto, hasta que yo también lo creí. Si mi madre necesitaba a alguien que fuera por el mandado, me llamaba a mí. Si mi padre necesitaba ayuda para entender una factura, me llamaba a mí. Si Carolina tenía otra emergencia, todos esperaban que a mí me importara más arreglarla que preguntar por qué seguía pasando. Y lo hacía. Yo aparecía una y otra vez porque pensaba que así se veía el amor. Pensaba que si era lo suficientemente paciente, si daba lo suficiente, si perdonaba lo suficiente y demostraba mi valor lo suficiente, un día mi familia me miraría con la misma calidez que le daban a Carolina por el simple hecho de existir. Ese día nunca llegó. En cambio, mientras más crecía, más se apoyaban en mí. Su gratitud se encogía mientras sus expectativas crecían. Para cuando me fui de la casa, ya me habían entrenado para confundir el ser necesitada con ser amada. Ese error me persiguió por años y casi me cuesta la familia que construí para mí misma. Cuando me casé con Mateo, honestamente pensé que las cosas cambiarían. Tenía 30 años, estaba construyendo una vida estable, trabajando duro, pagando mis propias cuentas y por fin viviendo en un hogar donde la paz no dependía de si mi madre aprobaba el ambiente en la habitación. Mateo era paciente de una forma a la que yo no estaba acostumbrada. No levantaba la voz para ganar discusiones, no usaba la culpa para conseguir lo que quería. Notaba las cosas pequeñas y las recordaba. La primera vez que mi madre llamó durante nuestra cena y yo me levanté automáticamente para contestar, él me miró en silencio. Después de colgar me preguntó, ¿te llamó para ver cómo estabas o te llamó porque necesitaba algo? La defendí de inmediato. Esa era mi costumbre. Dije que solo estaba abrumada. Dije que la familia ayuda a la familia. Dije que él todavía no entendía nuestra dinámica. Mateo no discutió, solo dijo, entiendo más de lo que crees. Tenía razón. Mi madre rara vez llamaba sin una petición de por medio. Mi padre rara vez me buscaba a menos que hubiera un problema que quería que yo resolviera sin hacerlo sentir que me lo había pedido. Carolina venía en oleadas de crisis, cada una más urgente que la anterior. Un pago atrasado del coche,
un faltante para la renta, un gasto de su negocio, el saldo de una tarjeta de crédito, un error que ella disfrazaba de mala suerte, y de alguna manera, todos me miraban a mí como si yo fuera el fondo de emergencias al que no tenían que respetar. Cuando nació nuestra hija Mía, pensé que tal vez convertirme en madre haría que mi propia madre me viera de otra manera. Pensé que me entendería de una forma nueva. En lugar de eso, llegó al hospital, tomó un par de fotos, besó a Mía en la frente y luego salió al pasillo porque Carolina estaba alterada por una pelea con su novio. Recuerdo estar ahí acostada, exhausta y adolorida, escuchando cómo la voz de mi madre se volvía suave y enfocada para Carolina de una manera que no lo había sido para mí, incluso mientras yo sostenía a mi hija recién nacida. Me dije a mí misma que no fuera dramática. Me dije, al menos vino. Así era como sobrevivía a mi familia. Bajaba el estándar y luego les agradecía por apenas cumplirlo. Cuando nació nuestro hijo Emilio, el patrón fue aún más claro. Mi madre lo visitó tarde. Mi padre dijo que había mucho tráfico. Carolina mandó un mensaje sobre lo ocupada que estaba y de alguna manera convirtió el nacimiento de mi hijo en una queja sobre su propia semana. Aún así, seguí intentándolo. Los invitaba a los cumpleaños, mandaba fotos, me aseguraba de que Mía y Emilio conocieran a sus abuelos y a su tía. Quería que mis hijos tuvieran la familia que yo siempre había deseado, pero mi madre nunca los trató como si pertenecieran del todo. Mía era demasiado sensible. Emilio era demasiado ruidoso. Mateo era demasiado callado. Nuestros horarios eran inconvenientes, nuestra presencia era tolerada, no bienvenida. En las cenas familiares, las historias de Carolina acaparaban toda la mesa, mientras a mis hijos los regañaban por comportamientos normales de niños. Si Mía hacía una pregunta durante la conversación de adultos, mi madre me daba esa sonrisa tensa que significaba «controla a tu hija». Si Emilio se reía muy fuerte, mi padre suspiraba como si hubiéramos traído el caos a un museo. Pero Carolina podía llegar tarde, interrumpir a todos, derramar el vino, quejarse de sus clientes y de alguna manera seguir siendo tratada como el evento principal de la noche. Lo que lo hacía peor era que yo seguía ayudando a pagar por esa versión de familia que nos excluía. Cubría los pagos de la tarjeta de crédito de mi madre cuando gastaba de más en ropa y decoraciones para la casa que ella decía que eran necesarias para recibir visitas. Pagué las cuotas atrasadas de mantenimiento de la privada de mis padres después de que mi padre afirmara que un error de facturación había creado el problema. Cubrí los costos de publicidad para las propiedades inmobiliarias de Carolina, porque dijo que un mes fuerte la ayudaría a salir adelante. Pagué anticipos para cenas familiares, rentas para vacaciones y viajes de fin de semana que se planeaban alrededor de todos los demás y que me explicaban después. Ese año, el Día de las Madres se suponía que sería especial. Mi madre quería un brunch frente a un lago, algo lo suficientemente elegante para las fotos, pero lo suficientemente casual para que ella fingiera que no se estaba esforzando demasiado. Quería flores en la mesa, un fotógrafo para los retratos familiares, tonos de colores combinados y una hora de reserva que capturara la mejor luz cerca del agua. Habló de eso durante semanas, como si estuviera planeando la portada de una revista. Nunca preguntó si yo podía pagarlo. Simplemente habló rodeando el tema del costo hasta que yo intervine de la misma manera que siempre lo hacía. Reservé el salón privado. Pagué el anticipo. Mejoré las flores porque Carolina dijo que los arreglos estándar se veían corrientes. Agregué al fotógrafo porque mi madre quería, por una vez, una foto hermosa de toda la familia. Incluso dejé un depósito para la casa de fin de semana en Valle de Bravo que mi madre seguía insinuando en el chat del grupo, porque decía que este verano podría ser la última vez que todos pudieran reunirse antes de que la vida se volviera demasiado ocupada. Mateo me observaba hacer todo esto con una tristeza que me ponía a la defensiva. No me dijo qué hacer, solo me pidió que sumara las cantidades. Así que una noche, después de que los niños se durmieron, lo hice. Entre mis padres, Carolina, eventos familiares, emergencias y transferencias silenciosas, había gastado más de $27,000 solo en el último año. Me quedé mirando ese número hasta que se volvió borroso, y aún así
Seguí adelante con el Día de las Madres, porque una parte de mí pensaba que tal vez, esta vez, si todo era lo suficientemente hermoso, mi madre me miraría y vería amor en lugar de utilidad. La noche anterior al Día de las Madres, finalmente me dijo lo que veía. Vio a mi esposo y a mis hijos como mi lado de la familia. Nos vio como algo separado, algo no deseado, algo que debía quedarse en casa después de que mi dinero ya hubiera hecho su trabajo. Después del mensaje de mi madre, la cocina se sintió antinaturalmente silenciosa. No pacífica, no en calma, solo silenciosa de la forma en que se siente una habitación después de que algo se rompe y nadie se ha movido lo suficiente como para recoger los pedazos. Mateo leyó el mensaje 2 veces. Vi cómo su rostro cambiaba, no exactamente hacia la ira, sino hacia ese tipo de quietud que adquiere la gente cuando la verdad por fin deja de esconderse. Puso mi teléfono de vuelta en la barra y dijo: si no nos quieren ahí, no tienen derecho a usarte para que su día de mañana sea hermoso. Esa frase aterrizó con más fuerza que cualquier otra cosa esa noche. Durante años me habían entrenado para separar el insulto de la obligación. Podían lastimarme y yo seguiría ayudando. Podían hacer a un lado a mis hijos y yo seguiría pagando. Podían tratar a Mateo como un intruso y yo seguiría apareciendo con una sonrisa educada porque mantener la paz siempre había sido mi responsabilidad. Pero las palabras de Mateo cortaron de tajo ese viejo entrenamiento. Si no nos querían ahí, ¿por qué estaba mi nombre en cada reservación? ¿Por qué mi tarjeta estaba apartando el brunch? ¿Por qué mi dinero estaba asegurando las flores? El fotógrafo y las vacaciones sobre las que mi madre bromeaba como si no me acabaran de borrar de ellas. Me senté en la isla de la cocina y abrí mi laptop. Mis manos no temblaban, eso me sorprendió. Esperaba lágrimas, esperaba culpa, esperaba el viejo pánico que usualmente me invadía cada vez que consideraba decepcionar a mi familia. Pero esta vez solo había claridad. Primero, abrí el portal de reservas del restaurante junto al lago. El salón privado para el Día de las Madres estaba registrado a mi nombre, con mi tarjeta vinculada al saldo restante. Miré las notas que mi madre me había hecho agregar. Preferencia de asientos junto a la ventana, arreglos florales suaves, espacio para fotos familiares, barra de mimosas. Recordé su voz diciéndome que necesitaba sentirse sin esfuerzo. Casi me reí de esa palabra. Sin esfuerzo siempre había significado mi esfuerzo. Oculto lo suficientemente bien para que todos los demás lo disfrutaran. Hice clic en cancelar. Apareció una ventana de confirmación preguntando si estaba segura. Lo estaba. Luego abrí la factura de la floristería. Los arreglos mejorados que Carolina había llamado más finos estaban programados para ser entregados en el restaurante la mañana siguiente. Los cancelé también. Después siguió el fotógrafo. Ese dolió por un momento, porque había imaginado a Mía con un vestido azul claro, a Emilio con su sonrisa chueca, a Mateo de pie a mi lado, todos nosotros por fin incluidos en una foto familiar que no nos hiciera sentir como extras. Luego recordé las palabras de mi madre. Estamos cansados de tu lado de la familia. Cancelé la sesión y eliminé mi tarjeta. Después de eso, abrí la cuenta de la renta vacacional en Valle de Bravo. Mi madre había estado presumiendo en el chat sobre lo perfecta que sería la casa para el verano, lo cerca que estaba del lago, cómo todos podrían relajarse, cómo toda la familia necesitaba pasar tiempo junta. El anticipo había salido de mi bolsillo. La cuenta estaba a mi correo porque mi madre decía que odiaba lidiar con las páginas de reservas. Cancelé el apartado. La política retuvo parte del depósito y por una vez no me importó. El costo de perder ese dinero era menor que el costo de seguir comprando un lugar en una familia que no quería la mía. Luego pasé a los pagos regulares. El cargo automático de la tarjeta de crédito de mi madre fue el primero. Ella lo había llamado temporal 6 meses antes. Eliminé mi cuenta de cheques. Las cuotas de mantenimiento de la privada de mis padres fueron las siguientes. Mi padre me había dicho que volvería a hacerse cargo en marzo. Ya estábamos en mayo. Detuve la transferencia programada. Luego abrí la plataforma de marketing que Carolina usaba para sus propiedades inmobiliarias. Mi tarjeta seguía vinculada porque me había rogado que cubriera una campaña durante un mes flojo. Ese mes flojo se había convertido en un hábito. Eliminé mi método de pago.
Cada clic se sentía menos como venganza y más como si estuviera devolviendo un peso robado. Mi teléfono seguía iluminándose mientras trabajaba, pero no con disculpas, seguían platicando. Carolina hablaba sobre lo que planeaba ponerse. Mi madre preguntaba si el color crema o el verde pálido se veían mejor en las fotos. Mi padre hizo una broma sobre la necesidad de lucir alegres porque el Día de las Madres era más demandante que la temporada de impuestos. Estaban cómodos. Eso fue lo que finalmente me dejó fría. Nos habían insultado y habían seguido adelante porque creían que yo lo absorbería. Creían que volvería a la conversación una vez que me calmara. Creían que la máquina seguiría funcionando porque la máquina siempre lo había hecho. A las 10:51 de la noche llegó el primer correo de confirmación del restaurante. La reserva del Día de las Madres había sido cancelada por el titular de la cuenta. A las 10:54, el fotógrafo envió un aviso confirmando la cancelación de la sesión. A las 10:57, la plataforma de rentas vacacionales envió un correo sobre la liberación del apartado. No envié capturas de pantalla, no anuncié nada, simplemente puse mi teléfono boca abajo y me quedé ahí sentada junto a Mateo en silencio. Por primera vez en mi vida. Le permití a mi familia experimentar el resultado de sus propias palabras sin correr a suavizarlo por ellos. 3 minutos después, llegó la primera etiqueta. Exactamente a las 11 de la noche, Carolina me etiquetó en el chat del grupo familiar. Sofía, ¿qué le hiciste al fotógrafo? Un segundo mensaje llegó antes de que pudiera siquiera terminar de leer el primero. ¿Hablas en serio en este momento? Arréglalo. Me quedé mirando la pantalla, sin sentir nada al principio. Ni satisfacción, ni pánico, ni culpa. Solo una extraña distancia. Como si estuviera viendo una escena a la que ya había sobrevivido en mi mente muchas veces antes. A las 11:03 escribió: Mamá va a estar humillada. ¿Siquiera te importa? Eso fue casi gracioso de la manera más triste. 10 minutos antes, mi madre me había dicho que no fuera el Día de las Madres porque estaba cansada de mi familia. Ahora, Carolina quería que me importara la humillación. A las 11:11 de la noche, mi madre me etiquetó. Mi amor, no seas dramática. El Día de las Madres es mañana. Mi amor. Ella siempre recurría a la dulzura cuando el control dejaba de funcionar. No cuando yo estaba herida, no cuando mis hijos eran excluidos, solo cuando llegaban las consecuencias. Luego escribió: Creo que malinterpretaste lo que quise decir. Volví a mirar su mensaje original. Quédate en casa, no vengas. Estamos cansados de tu lado de la familia. No había ningún malentendido esperando dentro de esas palabras. A las 11:15 de la noche, mi padre me etiquetó. Llámame en este momento. Tu madre está llorando. Ahí estaba. No un ¿estás bien? No un ese mensaje estuvo mal. No un no debí darle me gusta. Su preocupación comenzaba donde comenzaban las lágrimas de mi madre. Las mías nunca habían sido urgentes para él. No contesté. El chat se movía cada vez más rápido. Carolina dijo que estaba arruinando todo por una sola frase grosera. Mi madre dijo que solo se refería a que los niños podrían estar más cómodos en casa. Mi padre dijo que así no es como la familia manejaba los conflictos. Casi respondo, no, así es como la familia maneja que se les revoque el acceso. Pero me detuve. Mateo estaba sentado a mi lado en la isla de la cocina, con una mano descansando sobre la mía. No me dijo que me calmara, no me dijo que los perdonara, simplemente dijo: no tienes que responderle a gente que solo lamenta haber perdido algo. Así que me quedé en silencio, y en ese silencio los recuerdos llegaron uno tras otro, más nítidos de lo que esperaba. Recordé el 7º cumpleaños de Mía, cuando mi madre prometió que llegaría temprano para ayudar a decorar, y luego canceló porque Carolina necesitaba a alguien que la acompañara a ver una casa para un cliente. Recordé la presentación de Kinder de Emilio, cuando mi padre dijo que no podía ir porque estaba cansado, y luego publicó fotos esa misma noche de una cena con Carolina. Recordé la Navidad en la que pagué la mitad del banquete y aún así terminé en la mesa plegable cerca del pasillo, porque mi madre dijo que la mesa principal se veía mejor con menos sillas.
Recordé cada vez que mis hijos fueron tratados como interrupciones en una familia a la que todavía se esperaba que yo financiara. Alrededor de la medianoche, mi madre empezó a llamar. Vi su nombre parpadear en la pantalla, luego desaparecer y luego parpadear de nuevo. Carolina llamó después, luego mi padre, luego mi madre otra vez. Los mensajes de voz llegaron en oleadas. La voz de mi madre era suave en el primero, diciéndome que todos estaban emocionales y que yo necesitaba pensar en el panorama general. En el segundo, estaba llorando. En el tercero, dijo que yo la estaba castigando en el único día que se suponía debía honrar a las madres. Esa frase casi logra atrapar a la antigua versión de mí. La antigua versión se habría sentido cruel. La antigua versión la habría imaginado avergonzada frente a los parientes y habría corrido a reparar todo antes de la mañana. Pero luego pensé en qué tipo de madre quería ser para Mía y Emilio. ¿Quería que mi hija me viera comprar el amor de personas que la insultaban? ¿Quería que mi hijo aprendiera que la familia podía faltarle al respeto a su padre y aún así esperar que su madre sonriera? No. Para la mañana, la situación había escalado más allá del chat del grupo. El restaurante liberó el salón privado porque no se proporcionó un pago de reemplazo. El fotógrafo agendó otra sesión familiar de último minuto. La floristería canceló la entrega. La casa en Valle de Bravo ya no estaba apartada. El hermoso plan para el Día de las Madres de mi madre, ese que había estado puliendo durante semanas, colapsó antes del desayuno. Y la razón por la que colapsó no fue porque yo lo destruyera. Colapsó porque había sido construido sobre mi disposición a que me faltaran al respeto en silencio. Alrededor de las 8:30 de la mañana, una tía me mandó un mensaje de texto preguntando si el brunch se había movido del lugar, porque mi madre estaba siendo muy vaga al respecto. Un primo preguntó por qué el fotógrafo dijo que la sesión estaba cancelada. Alguien más escribió, ¿está todo bien con tu mamá? Fue entonces cuando entendí a qué le temía realmente mi familia. No a la pérdida del brunch, no a la pérdida de las flores, a la exposición. Durante años, habían escondido su dependencia hacia mí detrás de la imagen de una familia unida y generosa. Ahora la imagen se estaba resquebrajando, y por primera vez yo no estaba corriendo para mantenerla unida. Ya entrada la mañana, mi madre había dejado de fingir que esto era un malentendido. Sus mensajes se volvieron más afilados, más limpios, más honestos de la forma en que a veces el pánico hace que la gente sea honesta. Una buena hija no le haría esto a su madre en el Día de las Madres. Carolina le siguió con un, «Estás haciendo quedar mal a todos». Mi padre escribió, «Esto tiene que manejarse en privado». Ese me hizo hacer una pausa. Siempre querían mi dolor en privado y mi ayuda en público. Querían el brunch en público, querían las fotos en público, querían las vacaciones en público, querían la imagen de unidad familiar en público. Pero en el momento en que la verdad amenazaba esa imagen, de repente la privacidad importaba. Hice café, me senté en la mesa del comedor y volví a abrir mi laptop. Mateo llevó a los niños a la sala y les puso caricaturas, pero Mía regresó 2 veces a ver cómo estaba. La segunda vez preguntó, «Mamá, ¿estás bien?» Miré a mi hija y me di cuenta de que me había hecho la pregunta que mi propio padre todavía no me hacía. La abracé, le dije que estaba bien y le prometí que tendríamos nuestro propio Día de las Madres más tarde. Luego me puse a trabajar. Descargué estados de cuenta bancarios. Busqué correos antiguos. Abrí aplicaciones de transferencias, confirmaciones de tarjetas de crédito, recibos de reservaciones, historiales de depósitos y capturas de pantalla que nunca había planeado usar. Mientras más cosas juntaba, más obvio se volvía el patrón. Ahí estaban los $500 que le mandé a mi madre después de que dijo que la compañía de la tarjeta de crédito la estaba presionando. Ahí estaban los pagos de mantenimiento que mi padre dijo que me devolvería al mes siguiente. Ahí estaban los cargos de marketing inmobiliario para las propiedades de Carolina. Ahí estaban los anticipos de restaurantes, contribuciones para fiestas, envíos de súper, cuentas de farmacia, facturas de reparaciones, fondos para regalos, depósitos de vacaciones y transferencias de emergencia que habían dejado de sentirse como emergencias una vez que vi con qué frecuencia ocurrían. Sumé todo con cuidado porque no quería drama, quería exactitud.
Cuando terminé, el total de los últimos 5 años era de $46,870. Me quedé sentada mirando el número y por primera vez no me sentí como una tonta. Me sentí despierta. Ese dinero no me lo habían robado, pero el significado del mismo había sido torcido. Yo había ofrecido ayuda como amor. Ellos la habían aceptado como si fuera un derecho. Le tomé una foto a la mesa cubierta de recibos impresos y luego la publiqué en el chat del grupo familiar. Debajo de ella escribí: esto es lo que he pagado por esta familia mientras ustedes llamaban a mi esposo y a mis hijos mi lado de la familia. El chat se quedó en silencio por casi 1 minuto completo. Luego mi madre respondió: la familia ayuda a la familia. Yo contesté: la familia también respeta a la familia. Carolina intervino de inmediato: estás siendo manipuladora. Estás tratando de hacer que mamá quede mal en el Día de las Madres. Envié la captura de pantalla del mensaje de mi madre. Luego envié la captura de pantalla de mi padre dándole me gusta y la de Carolina reaccionando como si fuera una broma. No hice quedar mal a nadie, escribí. Dejé que todos vieran lo que ustedes dijeron. Mi padre respondió: Sofía, llámame. Esto no es apropiado para el grupo. Yo escribí: fue apropiado para el grupo cuando me dijeron que no viniera. Puede quedarse en el grupo ahora. Fue entonces cuando los parientes empezaron a reaccionar. Mi tía preguntó: esperen, ¿Sofía pagó por el brunch? Un primo escribió: pensé que Leticia había organizado todo esto. Alguien más preguntó: ¿por qué le dirías a sus hijos que no vinieran? Mi madre trató de recuperarse rápidamente. Escribió que yo estaba tergiversando sus palabras, que había estado cansada, que solo quería un día tranquilo, que los niños pequeños hacían que los eventos fueran estresantes, que yo debía haber sabido a qué se refería. Cada explicación no empeoraba, porque a lo que se refería era exactamente el problema. Carolina mandó un largo mensaje acusándome de castigar a todos porque no aguantaba una broma. Le contesté con una sola frase: se supone que una broma debe ser graciosa para la persona de la que se están riendo. Entonces Carolina cometió el error que terminó con todo. Escribió: nada de esto habría pasado si tan solo hubieras mantenido la reservación como una persona normal. Me quedé mirando esa frase por mucho tiempo. No porque doliera, sino porque lo revelaba todo. Ella no dijo que nada de esto habría pasado si mamá no te hubiera lastimado. No dijo que nada de esto habría pasado si papá te hubiera defendido. No dijo que nada de esto habría pasado si yo no me hubiera reído. Su problema era que yo había dejado de pagar, así que escribí: gracias por dejarlo claro. No querían que se me respetara, querían la reservación. Después de eso, envié la lista final. El brunch del Día de las Madres está cancelado. El fotógrafo está cancelado. La floristería está cancelada. La renta en Valle de Bravo está liberada. Mi tarjeta fue eliminada de la plataforma de marketing. Mi cuenta de cheques fue eliminada del cargo automático de la tarjeta de mamá. Las transferencias de mantenimiento están detenidas. Cualquier ayuda financiera futura se acabó. Mi padre finalmente escribió: ¿de verdad vas a cortar lazos con tu propia familia por un solo mensaje? Respondí: no. Me estoy alejando después de años de ser utilizada. El mensaje solo hizo imposible seguir fingiendo. Mi madre envió 3 emojis llorando, luego escribió: no puedo creer que mi propia hija me avergüence de esta manera. Miré esas palabras y sentí cómo se rompía el último hilo. Todavía pensaba que la herida era su vergüenza, no mi exclusión. Escribí un último mensaje: ya terminé de pagar para que me falten al respeto. No me contacten a menos que estén listos para disculparse con Mateo, con Mía, con Emilio y conmigo. Luego salí del chat del grupo. Bloqueé a Carolina primero porque sabía que su enojo sería el más ruidoso. Bloqueé a mi madre después porque su culpa sería la más ensayada. Bloqueé a mi padre al final porque su silencio los había protegido por demasiado tiempo. El silencio que siguió se sintió extraño por unos 2 segundos. Luego se sintió como respirar aire puro. Esa tarde no fui a un brunch junto al lago. No arreglé la reservación. No llamé a la floristería. No consolé a mi madre por las consecuencias de sus propias palabras.
Me quedé en casa, no porque ella me lo dijera, sino porque elegí el hogar donde realmente me amaban. Mateo hizo hot cakes para cenar porque Emilio insistía en que los hot cakes sabían mejor cuando los adultos dejaban de fingir que solo eran comida de desayuno. Mía me hizo una tarjeta cubierta de corazones chuecos y escribió: "Gracias por elegirnos". Tuve que sentarme después de leer eso. Los niños notan más de lo que queremos. Notan cuando su madre se queda callada después de ciertas llamadas telefónicas. Notan cuando los adultos los tratan como problemas. Notan cuando el amor se siente como algo que su madre tiene que ganarse. Ese día decidí que mis hijos ya no aprenderían eso de mí. Más tarde, Mía me preguntó si estaba triste de que la abuela no nos quisiera ahí. Le dije la verdad de la manera más suave que pude. Le dije: "Estoy triste de que lo haya dicho, pero estoy orgullosa de que no rogamos que nos amaran". Esa se convirtió en la verdadera lección del Día de las Madres en nuestra casa. El amor no se supone que deba hacerte borrar a tu propia familia para mantener cómoda a otra. Ayudar a la gente puede ser hermoso, pero la ayuda sin respeto se convierte en una trampa. Los límites no son crueldad, son la forma en que le enseñamos a la gente que la amabilidad no es lo mismo que darles permiso. Durante años pensé que ser una buena hija significaba decir que sí, pagar en silencio, perdonar rápido y asegurarme de que nadie más se sintiera incómodo. Pero eso solo le enseñó a las personas equivocadas que podían herirme y aún así contar conmigo para hacerles la vida más fácil. La lección que quiero que mis hijos se lleven es diferente. La familia debería ser un lugar donde tu presencia importe más que tu utilidad. La familia no debería requerir un recibo, una actuación o un sacrificio silencioso. Y si alguien solo te valora cuando estás resolviendo sus problemas, tienes derecho a dejar de llamar a eso amor. Unos días después, mi madre mandó un correo electrónico que decía: "Lamento si te sentiste herida". Lo leí una vez y lo cerré. Eso no era asumir responsabilidad. Eso era un intento de reabrir la puerta sin admitir quién la había azotado primero. Tal vez algún día lo entienda, tal vez no. Pero ya no estoy construyendo mi paz alrededor de su capacidad para ser justa. Ese Día de las Madres perdí la ilusión de la familia que creía tener, pero gané algo mejor. Gané el valor para proteger a la familia que yo había construido. Y si alguna vez has sido la persona de la que todos dependen, pero a la que nadie ve realmente, espero que recuerdes esto. No tienes que seguir pagando el precio de pertenecer a un lugar que solo le da la bienvenida a lo que puedes proveer. Tienes derecho a dar un paso atrás. Tienes derecho a decir basta. Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti y por tus hijos es dejar de demostrarle tu valor a personas que se beneficiaron de fingir no verlo. Mi equipo y yo estamos trabajando muy duro para crear historias que sean lo suficientemente dramáticas para entretener, pero lo suficientemente profundas para dejar un mensaje duradero. Todo en este video es ficción, creado únicamente con fines narrativos y educativos. Esperamos que la historia le recuerde a quienes la escuchan que una traición puede doler profundamente, pero también puede convertirse en el principio de una versión tuya más fuerte y más sabia.